Cuéntanos que vamos a ver un poquito de antesala aquí para tu sesión. Nos queda un minuto y de antesala quiero adelantarles que este es un tema de sensibilización. Obviamente es técnico, obviamente lo que quiero que revisemos es elementos técnicos de esta gobernabilidad documental en SharePoint y Microsoft 365 en general, pero de mucha sensibilización. Por lo tanto, todas las audiencias de la organización, TI, tomadores de decisiones, los usuarios finales, tienen que estar muy atentos porque son cosas que a veces pasamos por alto y la verdad que impactan mucho respecto a respetar regulaciones de gestión documental que pueden tener que ver con compliance internos, compliance internacionales o con los mismos temas legales que pueden haber en cada país. ¿Ya? Así Perfecto, que genial. Suena muy bueno, Juan. Entonces, si quieres, arranquemos de una. arranquemos. Listo, muchas gracias Fernando. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos, dependiendo a la hora que estés viendo esto y dependiendo también si lo vas a ver on demand posteriormente en la grabación. Muchas gracias nuevamente a Fernando por la invitación y todo el equipo que está detrás de este gran evento que yo creo, en lo particular, que se ha transformado en un evento de referencia mundial. Así que muchas gracias por hacerme esta invitación y por cuarta vez estar aquí con ustedes. Muchas gracias también a los sponsors, que gracias a ellos se hace posible esto y gracias a los organizadores. Yo soy Juan Andrés Valenzuela, de Chile. Soy director de SPDocs, una empresa de consultoría y de proyectos de colaboración en tecnologías Microsoft, y también Principal Mentor en Campus 365, una empresa dedicada a la educación y principalmente al apoyo a empresas y cómo abordan los aprendizajes de estos temas y otros temas más. Aquí les dejo un chat rápido de mis redes sociales que las ocupo particularmente y solamente para términos de divulgación técnica y todas estas cosas que hablamos acá particularmente. ¿Ya? Gobierno de la gestión documental. Parece un tema bien ostentoso, pero la verdad que hoy día está teniendo un foco fundamental y sobre todo una preocupación yo creo extraordinaria durante el último tiempo. De sobremanera, tiene que ver por la implementación que vamos a hacer ahora posterior a medida que vayamos llegando a Copilot. Hoy día los usuarios pueden buscar información, pueden hacer análisis de información, pero posteriormente con Copilot a veces no vamos a tener total claridad a qué tenemos acceso, ¿ya? Por lo tanto, debemos preparar nuestra organización para tener una información muy bien ordenada, muy bien estructurada y muy bien vigilada respecto a cuáles son los alcances, ¿ya? Entonces, ahí hay una invitación también vinculada a lo que hoy día estamos viviendo. Y en este gobierno de gestión documental, una de las cosas que siempre pasamos por alto, que hay elementos técnicos dentro de Microsoft 365 que nos ayudan a regular eso. Me ha pasado mucho tocarme trabajar con muchas compañías, muchos clientes que toman o arman su tenant y tal como les llega comienzan a trabajar en él, sin tener mayor preocupación respecto a los detalles que tienen que ver con su negocio, la sensibilización de la integridad, el nivel de acceso, la seguridad de información que deben tener para la información documental, sobre todo la información documental, ¿ya? Y por eso lo acoto a SharePoint, porque de gran manera, una de las primeras cosas que uno determina con un gobierno corporativo para la gestión documental, es definir, por ejemplo, cuáles son las herramientas que voy a utilizar para la gestión documental. ¿Es SharePoint? ¿Es OneDrive? Y si es SharePoint, ¿bajo qué condiciones? Si es OneDrive, ¿bajo qué condiciones? Y esos son los elementos fundamentales que quiero revisar en esta charla con ustedes. Y como les comentaba en un principio, esta es una charla de mucha sensibilización. La idea es que equipos de tecnología, equipos de TI en general, tomadores de decisiones, líderes de negocio, y la verdad no me quiero escapar a otros ámbitos, un usuario final también debiese estar sensible a esta situación. Si yo soy un usuario, imaginemos un auditor, soy una persona en recursos humanos, debo estar muy preocupado de que la información que estoy dejando en un sitio SharePoint, de la información que estoy dejando en OneDrive, va a estar correctamente catalogada, va a estar correctamente cuidada su integración. Esto no significa que yo debo tener sospechas o miedo en general
de la herramienta, no, para nada, sino que la forma como constituimos un gobierno documental, ¿ya? Y cuando hablamos de gobierno, una de las cosas que me gustaría siempre definir, que una de las cosas que hacemos mucho en nuestras consultorías es decirle al cliente que es el gobierno documental. Y el gobierno documental, además de los temas técnicos, el tema técnico uno lo configura en base a ciertas cosas, y estas otras cosas son políticas, procesos, controles que finalmente garantizan que hay una gestión efectiva, que sea segura y que sea cumpliente. ¿Estoy cumpliendo con las normas compliance propias de mi organización? ¿Estoy cumpliendo con el compliance o la norma legal de mi país, de mis proveedores, de mis clientes? Recordemos que a veces firmamos NDA con nuestros partners. Por lo tanto, aquí debemos preocuparnos mucho cómo establecemos ciertas regulaciones para la seguridad, para la integridad de la información y los niveles de acceso. Y ahí me quiero quedar con el último caso. Yo acá es súper difícil en una hora poder presentarles cuáles son todos los pilares fundamentales que nos tenemos que tener ojo y vigilar para controlar un correcto gobierno, ¿ya? Hay algunos alcances generales que yo los voy a ir mencionando, ni siquiera anotados en lámina acá, que son tener un comité de gobierno, que en este comité de gobierno debiese estar establecida la gente de seguridad, nuestros equipos de TI, obviamente, nuestros equipos de negocio, claramente, y sponsors gerenciales, obviamente. Porque todos tienen una mirada totalmente distinta de los cuidados que debo yo tener de la información documental que hay en mi organización. Pero en la práctica, ¿qué significa? Aquí estamos para aprender cosas técnicas. ¿Qué significa en la práctica todo eso? Hay un montón de cosas que hoy día en el tenant de Microsoft 365, ya sea en la funcionalidad de SharePoint o OneDrive, ya sea en la configuración de administradores de SharePoint o incluso que podemos sacar provecho en el portal de cumplimiento de preview de Microsoft 365, donde nosotros podemos poner un especial cuidado en la regulación de cierta información. Yo les voy a dar un caso bien particular, sin dar nombres obviamente, que a veces, y esto es transversalmente, no importando la industria, y creo que transversalmente, ni siquiera pensando en qué país, todos los países y todas las industrias tienen un cuidado especial con los datos personales de sus colaboradores, de sus clientes, de sus proveedores, de los datos personales. Y ahí las identificaciones de los números sociales, los IDs, los RUC, los RUT y toda la nomenclatura de únicos denominadores de las personas son datos claves que uno dice guardar, incluso datos adicionales respecto, por ejemplo, los datos de salud, los datos del hogar que pueden estar. Y a veces no tenemos mucho cuidado y a veces en auditorías yo me he encontrado con que hay documentación de las personas que están publicadas en un SharePoint correctamente, el SharePoint es súper íntegro en ese sentido, pero donde la gente lo ha compartido sin darse cuenta en forma anónima. Y eso es porque no es solamente culpa del usuario. Eso también es parte de responsabilidad de este comité de gobierno que yo les comento. Todos debemos tener un nivel de responsabilidad de cómo estamos generando una infraestructura, cómo generamos nosotros los límites para que un error de aprendizaje, de operación del usuario, no se vuelva a repetir en el futuro. Y finalmente impacte en una auditoría, pero que si esa auditoría no hubiera encontrado esa situación, hubiera impactado en un tema legal. Por eso es que una de las cosas que yo siempre les comento y les digo que más allá de preocuparnos de la gobernabilidad, tomen en cuenta estos elementos. Tomen en cuenta qué pasa si yo no tengo gobernabilidad en mi plataforma de Microsoft 365. Voy a tener pérdida de datos. Lo primero, datos que se eliminan y que nunca vuelven a aparecer. Incumplimiento normativo, y les comentaba recién, compliance de la protección de los datos personales. Claro. Claramente riesgos de seguridad, ¿ya? Ineficiencia operativa. Que no esté bien clasificada la información va a permitir, por ejemplo, que a lo mejor no encuentre rápido algo que yo necesito en parte de mis procesos productivos, ¿ya? Problemas legales. Si no aterrizamos a punto, si no regulamos de esta manera, puedo tener algún problema legal, ¿ya? Genera falta de transparencia y por último un daño a la reputación. Obviamente
está impactado, si yo tengo un problema legal de una información que no debiese estar en un lugar determinado, va a impactar en la reputación. Si esto se vuelve masivo, se vuelve más grave, obviamente voy a tener problemas de reputación con mis clientes, con mis proveedores y en el peor de los casos, reputación pública. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que yo trato de traer acá a esta charla, porque esto es para mucho, mucho camino, yo traté de recoger pilares preliminares, ¿ya? Y estos pilares preliminares son cosas que hoy día probablemente trabajamos, situaciones de negocios con las cuales nos encontramos en Microsoft 365, ¿ya? Y esos pilares preliminares tienen que ver con dos grandes ámbitos. Y estos ámbitos tienen que ver con accesos y tienen que ver con clasificación de la información. Ojo, no ubicación, clasificación. Nosotros tenemos total libertad de tomar nuestro SharePoint, disponer de los sitios, subsitios o incluso un OneDrive para determinar cuál es la mejor forma de distribuir nuestra gestión documental dentro de las organizaciones. Sin embargo, la clasificación es algo que debemos determinar no importando dónde esté ubicada esa información. ¿Ya? Con respecto a los accesos, política, base de accesos compartidos, por un lado, nos estamos preocupando de tener una regulación clara de qué cosas puede compartir un usuario. Ahí vamos a ver un ejemplo. Me interesa, no quiero estar con más de 15 minutos de láminas y irnos a la pantalla. ¿Cómo identificamos, y aquí estoy dando respuesta a lo primero, cómo identificamos, por ejemplo, cuando nuestros usuarios tienen la libertad de generar invitaciones a usuarios externos de nuestra organización a cierta documentación, a ciertos sitios, a ciertos documentos de OneDrive? Ya, dejamos la libertad de los invitados, pero ¿cómo regulamos eso? ¿Estamos teniendo conciencia de que esos usuarios invitados son parte de mi organización? ¿Son parte de un usuario, de un vector, de un puntero que yo podría ir a ver a EnterID, por ejemplo? Es una de las cosas que quiero que descubramos. Eso es como lo más práctico, porque creo que todos los que hemos trabajado con OneDrive, todos los que hemos trabajado con SharePoint, hemos compartido alguna vez un documento, una carpeta, hasta un sitio, ¿cierto? Pero tenemos la precaución de usar el correcto nivel de acceso. La organización se está preocupando de determinar cuál es mi ámbito de compartir ese nivel de acceso. Eso es la primera parte. Y el nivel de clasificación tiene más relación, más que con un efecto práctico, tiene que ver con un efecto directo de la transversalidad de un tema particular que les mencionaba recién, los datos personales. A veces compartimos información y si lo cruzamos con una mala adopción del cómo determinamos el acceso compartido, puede impactar en la integridad de los datos y puede impactar en estar vulnerando situaciones legales, ¿ya? Tal como lo comentábamos antes. Por lo tanto, la clasificación me ayuda a vigilar íntegramente. No importa si el señor de recursos humanos guarda la información en su OneDrive porque lo nota más seguro y no tengo regulación en eso, pero la clasifico, la busco. No importa si ese documento salta en algún momento, no lo colaboran con SharePoint y pasa por un correo electrónico como un adjunto. No importa, pero lo clasifico. Y esa clasificación, ese colocarle un timbre en particular, va a permitir que Microsoft 365, la potencia que tiene, va a poder vigilar la integridad de ese documento y va a poder controlar. Porque aquí no solamente se trata de saber qué pasó y después correr con las manos en alto porque algo ocurrió, algo malo pasó, sino también tomar las medidas. Y el tomar las medidas significa gestionar. ¿Cómo yo gestiono? ¿Cómo yo hago que no ocurran cosas con esa clasificación, con ese documento que tiene una etiqueta particular? ¿Ya? Entonces, en general, lo que quiero acá presentarles, insisto, son pilares preliminares. Fundamentales no, porque, insisto, estaríamos toda una tarde y la verdad que, insisto, esta es una charla de sensibilización al respecto de el gobierno de la gestión documental que toda organización debiese tener. Y aquí un pequeño apunte. Si tú, en tu compañía, no importando el rol que tienes, conoces Microsoft 365,
Una de las cosas que tú debieses darte cuenta es que estás en un nivel de gobernabilidad de la gestión documental, ¿ya? Estás, sí o sí. Estás en un nivel cero, donde no hay regulación, no hay nada escrito como procedimiento, o probablemente ya tienes algo. Lo importante es que ustedes tomen la decisión de saltar del nivel cero, donde tienen nada, a un nivel uno, a un nivel 0,5, ¿ya? Y tal como dicen ustedes ahí en las preguntas y respuestas, claro, la gestión documental obviamente implica enfrentar desafíos que tienen que ver con la adopción y la cultura. Y por lo mismo se vuelve importante que nosotros como un gobierno de la gestión documental establezcamos un marco regulatorio, porque de esa manera frenamos esas adopciones de los usuarios que cuesta a veces aprender. Nosotros en SPDocs y Campus 365, esa es la garantía que tenemos. El lado técnico, SPDocs. En Campus 365 ayudamos a esa adopción de los usuarios. Por lo tanto, esa mecánica tiene que ser compartida, ¿ya? Por lo tanto, eso que tú me preguntas, ahí veo en anónimo, no veo su nombre. ¿Cómo abordamos la resistencia al cambio? Yo creo, yo tengo, porque por el rol que yo tengo, va a ser quizá un poco preseteado, pero creo que una de las cosas que uno con las ayuda mucho, la resistencia al cambio, es mostrarles situaciones como las que les estoy mostrando yo hoy día acá, ¿ya? A dos ámbitos, a quienes regulan y a quienes usan, ¿ya? Y en los usuarios, mucho entrenamiento. Y el entrenamiento no es enseñarle una vez al señor cómo se ocupa Wandra y cómo se ocupa SharePoint, no, para nada. Esto tiene que ser un plan de aprendizaje continuo. ¿Por qué planes de aprendizaje continuo? Porque finalmente yo tengo constantemente, y las organizaciones, sobre todo las corporaciones, está entrando gente siempre. Siempre está entrando. Entonces, tenemos que generar un plan. Y ojo, ustedes saben, las herramientas Microsoft 365 tienen cambios en forma recurrente. Cada 2 meses tenemos novedades bastante interesantes. Por lo tanto, no podemos esperar que un señor que recibió, una señora que recibió una capacitación el año pasado, hoy día no se esté enterando de cosas nuevas. Por lo tanto, los planes de aprendizaje tienen que ser en forma recurrente. ¿Ya? Así que agradezco ahí esa pregunta porque es súper importante que entiendan que el aprendizaje es fundamental. ¿Ya? Perfecto. Tienes ahí dos arriba de esa, tienes dos preguntas más por si quieres revisarlas de una vez. Juan nos dice, ¿a qué debemos darle prioridad? ¿Seguridad o agilidad? Y el mismo Juan nos pregunta, ¿y podría compartir estrategias efectivas para equilibrar la flexibilidad necesaria para la colaboración ágil con la necesidad crítica de mantener el control y la seguridad de los documentos en un entorno empresarial? Hoy, muy buena la pregunta. Gracias, Fernando, por ayudarme. No había visto las preguntas de arriba. Mira, yo creo que esto tiene que ser estado evolutivo. Probablemente yo sé a qué se está refiriendo. Ahí, Juan Lozano, muchas gracias por tus consultas. Eh, claro, cuando uno coloca muchas restricciones, la verdad que yo soy súper claro y soy testigo de que uno desmotiva a los usuarios. Obvio. Pero en ese conjunto de regulaciones no todo es blanco y oscuro. Hay grises. Y debemos ser capaces de configurar esos grises también. Voy a dar el paso inmediatamente para ir avanzando. Eh, la política de uso compartido en SharePoint. Sabemos que hay 4 niveles, los vamos a revisar. Donde yo puedo dar permiso anónimo a alguien. Y por accidente, en el peor de los casos. Pero en SharePoint tenemos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Todo el mundo lo tiene cerrado. No, nadie accede anónimo. Pero hay un sitio en particular que necesito dar acceso anónimo porque lo trabajo con un proveedor. Y yo voy a regular eso, ¿ya? Entonces, si tú me lo preguntas así como consultor, y disculpa la respuesta tan genérica ahí a lo que pregunta Juan, yo creo que tenemos que matizar. No podemos cerrar completamente las puertas. Y tenemos que ir declarando las excepciones también. Toda regla tiene una excepción. Yo puedo regular recursos humanos, finanzas, pero insisto, probablemente en el área operativa tengamos gente que necesite tener una agilidad, como tú comentas, más directa con el proveedor, con el cliente. Y la herramienta permite eso, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver, acceso
la base como generamos acceso compartido. Y después, cuando invitamos, ¿y cómo controlamos esos invitados? Que ahí también es otro gris. ¿Ya? Invito, pero invitado reguladamente. ¿Ya? Entonces, lo primero, cuando nosotros trabajamos la política de base acceso compartido, el usuario, ¿cómo la ve? La ve como esta bonita pantalla que está al costado, donde yo puedo, si yo quiero, dar acceso anónimo, cualquier persona en la compañía, personas que ya tienen acceso les puedo mandar el vínculo nuevamente, o personas específicas. ¿Ya? Vamos a ver, me interesa que lo veamos en la práctica. Acá yo estoy en mi sitio SharePoint, ¿cierto? Eh, Voy a apagar un poquito la cámara. En mi sitio SharePoint, me interesa que ustedes vean que algo que ocurre siempre, donde queremos compartir y un usuario puede llegar y compartir y no darse cuenta. Y aquí donde yo vengo, les comento el tema de la sensibilización. Lamentablemente está escondido en esta tuerca, ¿ya? Porque podría estar un poquito más vistoso, ¿ya? Pero yo sé que los colegas aquí en PB están dando feedback también a Microsoft para que estas cosas mejoren. Y aquí yo defino la configuración del uso. Pero aquí hay una herramienta súper peligrosa, que finalmente es permitir que cualquier persona, que es un compartir con nadie, fíjense, no requiere iniciación, yo puedo aplicar el compartir este documento, ¿ya? Yo lo puedo mandar, y lo puedo mandar a alguien, ojo, y lo estoy declarando como tal. Entonces, puedo mandar el vínculo, se lo puedo mandar a alguna persona en particular, pero finalmente significa que alguien sin tener ningún acceso directo sobre la información ya puede tener acceso. Y ojo, sin ser una persona logueada. Ahora, alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué Microsoft hace esto? Porque es necesario, o sea, no, aquí vamos con los grises. Voy a entrar yo a este libro, yo acabo de compartirlo, copié el vínculo, alguien lo reenvió, lo volvió a reenviar. ¿Y con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que justo en este momento que yo comienzo a trabajar con la herramienta, puede haber alguien que esté leyendo la información. Pero podría ser mucho más peligroso. Porque en este momento, yo sin ser un usuario, les voy a mostrar mi otra pantalla, donde estoy conectado en incógnito. Yo tengo modalidad sobre lectura y estoy viendo toda la información que está ocurriendo acá. ¿Se dan cuenta? Y podría estar viendo los cambios también. Ahora, lo tengo en solo lectura, pero podría pasar de que un usuario, volvamos a cerrar el libro, yo lo voy a compartir, lo comparto en anónimo, pero además determino que puede editar sin tener mayores controles respecto a la fecha de expiración de este proceso de colaboración, una contraseña. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedo hacer. ¿Ya? Y eso va a implicar que la persona que ya está conectada ya no solamente puede leer el documento, sino tiene la posibilidad también de editarlo. Y el gran problema de poder editarlo es que eso va a significar que la persona podría modificarlo y como no está logueado, yo no sé quién lo modificó. Y ese modificar, ustedes saben que esto puede significar que se rompa cualquier elemento. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con lo que yo pueda establecer como una figura de anónimo, ¿ya? De definir el anónimo. ¿Ya? Em, ¿A quién le toca en realidad en esto la responsabilidad? ¿Quién debiese estar preocupado de eso? Bueno, yo como usuario estoy preocupado porque a mí debiesen haberme enseñado que este compartir que estoy viendo acá es un compartir anónimo y significa un riesgo, no un problema, un riesgo, dependiendo de la clasificación de la información que tenga. ¿Ya? Pero si yo sé que esto va a funcionar, no hay problema. Esto va a significar que yo puedo, pues si yo le enseño a un usuario, mira, yo esto lo compartí con un alumno para que me colabore con un documento, pero se lo voy a colaborar solamente por el fin de semana. Por lo tanto, mañana ya deja de tener acceso. Y además le voy a dar una contraseña que se la voy a enviar por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ahí están los grises. ¿Seguimos dependiendo de las personas? Sí, lo tengo súper claro. En una capacitación, cuando uno capacita a las personas, uno entiende, preentiende que se entendió, pero no siempre es así. No es una ciencia exacta.
Por lo tanto, ahí es donde entran nuestras regulaciones, ¿ya? Entonces, voy a volver un poco a la lámina para hacer el camino hacia el otro lado. Ya vimos esta demo de cómo lo vemos como usuario. A ver, ¿cómo yo lo controlo? Como ahora me coloco la camiseta de administrador de SharePoint dentro de mi tenant, ¿ya? ¿Cómo yo lo controlo? Como una política. Y ojo, y esto que les voy a mostrar acá tiene que ver con la definición que nosotros establecemos y que tenemos que escribir. No existen las políticas conversadas en una reunión. Las políticas tienen que ser explícitas y escritas en un procedimiento. No tenemos procedimiento en nuestra empresa, no importa, bienvenido a crear su primer procedimiento. Si es una página, si son 2 páginas, es de altamente impacto. Ustedes se van a dar cuenta que va a ser súper fácil empezar a controlar y, ojo, comunicar esto. Estoy en mi tenant de Microsoft 365 como administrador y como les dije antes, me voy a ir como administrador de SharePoint. Yo puedo regular eso, pero por supuesto, y tiene muchos sabores para regular esto. Y existe, como administrador de SharePoint, la posibilidad de determinar una directiva de uso compartido y existe esa directiva de uso compartido. Por lo tanto, va a ser súper útil. Ahora, tienen detalles, obviamente, como todas las cosas. Cuando yo determino el nivel de colaboración, de compartir que puedo dar, lo voy a estar dando en SharePoint y en OneDrive al mismo tiempo. Cuando yo defino a nivel de SharePoint, también se lo estoy determinando a nivel de OneDrive. Estoy supeditando OneDrive a que se trabaje con la misma regulación. ¿Por qué? Porque, bueno, OneDrive, de cierta manera, es una biblioteca de SharePoint, técnicamente, ¿ya? Pero más allá de eso, si yo restringo el nivel permisivo, ¿ya?, de mi nivel de compartir, yo también se lo voy a estar restringiendo a OneDrive. Ahora, al revés puede ser, claro. Soy mucho más permisivo en SharePoint, pero no tan permisivo en OneDrive. No hay problema. El techo lo está dando SharePoint. En este caso, yo podría decidir, ojo, y eso va a depender de cada organización. Tomo la decisión, de ahora en adelante, todos los sitios SharePoint, todas las carpetas OneDrive, no van a tener la posibilidad de generar estos vínculos que no requieran inicio de sesión. ¿Ya? Es una política drástica. Para algunas organizaciones sí, para otras quizás no tanto, ¿ya? Pero es una decisión que ustedes deben tomar, ¿ya? Entonces, Yo eso es creo, importante controlar. qué pena Juan, te interrumpo, pero creo que ahí respondiste la pregunta de Margarita, que nos dice, ¿cómo evito que los usuarios tengan la opción de compartir a anónimos? ¿Puedo bloquear esta opción? Pues ahí la acabaste de responder. Sí, muchas gracias, Fernando. No se me había actualizado el pregunta y respuesta. Sí, Margarita, esta es la opción. Pero esta es una opción general, ¿ya? Insisto, esto me va a ayudar para recursos humanos, para finanzas, que están súper preocupados de su información. ¿Y qué pasa con mi equipo de trabajo que necesita esto colaborar con, no sé, con mi equipo de entrenamiento de campus, que necesita estar compartiendo en modalidad anónima con un equipo de trabajo de aprendizaje? Bueno, todo tiene sus grises, como les comentaba antes. Si yo declaro esta restricción, yo puedo también tener algunas cosas que nos permitan controlar esos grises. ¿Cómo controlamos esos grises? Voy a saltar un paso y vuelvo nuevamente acá. Cuando nosotros tenemos tantos sitios de SharePoint y con tantos objetivos diferentes, lo importante es que lo que acabamos de ver ahora respecto a los niveles de colaboración, tú también los puedes administrar a nivel de sitio. Y de hecho, aquí en la configuración, ya podemos verificar cuál es el nivel de usuario compartido externo que queremos tener. ¿Y te fijas? Cualquiera, invitados nuevos existentes, solamente invitados existentes o solamente los miembros de la organización. Y puede ser que este equipo de SharePoint, este sitio de equipo que se llama abecedario, yo lo quiero restringir completamente, incluso mucho más de lo que tengo la restricción general. ¿Ya? Entonces, yo con esto regulo. Pero eso tiene que estar escrito en alguna parte para que no venga después el gerente de aprendizaje y me diga, usted me cerró todas las puertas de la organización. Claro, tiene que estar escrito y por eso que yo siempre les recomiendo consultivamente que generemos un comité de gobierno. Probablemente salga del área de tecnología, yo lo sé. Sale del área de tecnología la preocupación.
Y tenemos que empezar a invitar a esa gente. A lo mejor un pequeño gobierno interno y después empezamos a divulgar esto y a sensibilizarlo tal como lo estoy haciendo yo acá. ¿Ah? Así que en ese sentido, Margarita, lo que podemos hacer acá es manejar el nivel de configuración de privilegios de permiso por sitio. ¿Ya? Ahora, ¿tenemos que gobernar cada sitio en particular? Claramente. Tenemos que ser súper conscientes de la cantidad de sitios, del almacenaje que estamos teniendo, y me voy a ir, y ahí con eso le estoy mencionando otros temas de gobernabilidad que no vamos a tomar hoy día, pero para que los tengan en cuenta. Si vuelvo a las directivas del uso compartido, una de las cosas también que se van a dar cuenta cuando yo administre esto es que existen otras configuraciones externas. Yo podría limitar que nadie, absolutamente nadie, tenga acceso a esto del uso compartido. Pero yo podría decir, sí, yo trabajo todos los días con los colegas de tal compañía, ¿ya? Por lo tanto, me interesa de sobremanera compartir con ellos y no quiero que se limite con ellos. Por lo tanto, yo puedo limitar el uso compartido externo por dominio. Y ojo, puedo hacer estas ambas aseveraciones. Bloquear. No me interesa compartir y ojo, aquí hay una gente que trabaja en propiedad intelectual, no me interesa que a alguien se le vaya a ocurrir compartir algo con mi competencia, por ejemplo. Pero si estoy trabajando con colaboradores de otra empresa, clientes, proveedores, en realidad yo puedo definir los dominios. Y acá vamos a agregar a contoso.com. Y por cada línea que yo estoy declarando, estoy permitiendo el uso de esos dominios. Entonces, ahí, insisto, en la misma regla de nuestra gobernabilidad, estamos declarando un pequeño adendum. Es como crear leyes, ¿ya? Leyes técnicas, pero las vamos a regular dentro de la organización. Y en mi caso, agregué esos dos dominios donde siempre voy a tener la posibilidad de colaborar. Lo otro importante, lo vimos a nivel de sitio, pero alguien dice, no, aquí no puede ser a nivel de sitio. Solamente personas determinadas de la organización. Listo, no hay problema. Yo determino que son los usuarios de cierto grupo de seguridad van a poder dar privilegio. Y a lo mejor establezco mi gobierno, a lo mejor establezco el grupo de seguridad relacionado con los usuarios de TI. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Pero aquí es donde, y por eso agradezco tanto la pregunta que comentaba Juan, porque no es cerrar las puertas completamente, es definir una regulación que nos permitan estas excepciones. Ya, cierro la puerta. Sí, la voy a cerrar al usuario anónimo. Pero, por ejemplo, yo puedo definir que hay un grupo de personas que se va a dedicar a esto. ¿Ya? Y digo, ¿sabes que los vendedores? No recuerdo si tenía vendedores en este tenant de desarrollo, que ustedes también podrían tener. No recuerdo. Ahí está. ¿Sabes qué? Mis instructores de Campus 365 sí necesitan dar privilegios. Y como es un grupo bastante reducido, la verdad que no hay problema. Ellos den acceso externo. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Los invitados, las personas ya, después que yo invito, yo estoy pensando que va a haber personas que van a poder invitar usuarios externos, pero esos invitados van a poder, por ejemplo, iniciar sesión en la misma cuenta de uso compartido. Esos invitados van a poder, por ejemplo, compartir información de su propiedad, a pesar de que la coloquen en mi SharePoint. Esos detallitos, fíjense que esta política, que es una sola pantalla de la administración de SharePoint, es mucho y tiene mucho material para que ustedes escriban su primera política. Y ojo, solamente estableciendo los dos primeros pilares, acceso y usuarios invitados. ¿Ya? Y entre otros detalles, por ejemplo, están lo que comentábamos antes. Más allá de compartir, ¿ya? Voy a volver a mi sitio de SharePoint. Más allá de compartir, a mí me interesa definir cuál es la por defecto. Yo aquí puedo haber cerrado, no apretado guardar todavía, no he cerrado esta opción, no la voy a cerrar todavía. ¿Ya? Pero también puedo definir cuál es la por defecto, porque un gran problema que tenemos a veces en la organización es determinar por defecto, porque el usuario no entra a esta pestaña, no entra a esta tuerca. Por lo tanto, escribe, ¿ya? Y a veces lo que está generando, por mucho que yo agregue aquí, por ejemplo, a Carolina, ¿ya? Lo que estoy determinando de todas maneras, estoy generando un vínculo que puede ser usado externamente, porque esto no lo cambié. ¿Ya? Y le estoy mandando a Carolina
un vínculo con la posibilidad de usar de acceso externo. Entonces Carolina podría empezar a reenviar este correo por casualidad, por error, y se impacta finalmente en los niveles de acceso. ¿Ya? Entonces, esto también es ayuda bastante. ¿Qué nivel de acceso quiero yo tener predeterminado? ¿Qué opción de edición o lectura quiero tener predeterminado? Y eso mismo que estábamos viendo lo puedo determinar acá. ¿Ya? Puedo determinar, primero, la forma predeterminada. ¿Predeterminada qué persona específica? No. ¿Cualquier con vínculo? No. ¿Son los miembros de la organización? Podría ser. Pero mucho mejor persona específica. Que siempre quede marcada la opción específica. Y que siempre, aquí me estoy yo protegiendo lo más posible, y que siempre sea predeterminado ver, no editar. Y de ahora en adelante, más allá de los niveles que he determinado de permiso, el solo hecho ya le estoy ayudando al usuario a no preocuparse de los clics de la configuración. Y yo se los estoy determinando acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que son pequeños elementos que ayudan bastante a cómo va a ser el comportamiento del usuario. Pero un elemento fundamental de lo que yo les comentaba acá, más allá de mostrarles técnicamente, uno, lo que hace el usuario y cómo lo podemos regular nosotros, ¿ya? Y lo voy a volver a recordar porque yo soy súper consciente que es algo importante. Estábamos como administradores globales, nos íbamos como administradores de SharePoint y dentro de la administración de SharePoint una de las cosas que nos encontramos son las directivas. Y aquí está esta página maestra, el uso compartido, ¿ya? Donde ustedes van a poder trabajar. ¿Ya? Hagamos cuenta que sí, dentro de la regulación de mi plan, de mi gobernabilidad, yo acepto los usuarios invitados. Pero el cómo los invito o cómo yo administro a esos usuarios invitados también implica una responsabilidad del gobierno. ¿Sabían ustedes que esos usuarios que yo invito, por ejemplo, si yo fuera a invitar ahora y por eso no he querido cerrar la puerta digo, ¿sabes qué? Voy a invitar no a Carolina, que es parte de la organización, pero voy a invitar por ejemplo, una cuenta Gmail. Oye, pero eso no es una cuenta Microsoft, pero la puedo transformar en una cuenta Microsoft. Así que fácilmente puedo transformar esto y decir que me invito a mi correo Gmail. ¿Ya? No forma parte de la organización. Yo lo tengo ya seteado. Ahí les voy a mostrar por qué. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero cuando yo hago eso, tenga súper claro que lo que estoy determinando, particularmente, que ese usuario sea un correo Gmail, que sea un correo Outlook, que sea un correo de una otra compañía, que sea, no importa el correo que sea, lo voy a transformar en un usuario de mi organización. Claro, va a ser un usuario limitado, que no va a tener acceso a licencia, pero va a ser un usuario. Y al ser un usuario, probablemente se pueda considerar ese usuario para después darle privilegio en otros lados, en un OneDrive, en un acceso a alguna aplicación. Podría pasar. Entonces, lo que también tenemos que ser súper sensibles a entender, que adicionalmente, a pesar de que trabajemos con usuarios invitados, que hay usuarios que puedan trabajar con usuarios invitados, que pueden haber sitios que permitan usuarios invitados, es que esto es parte de la infraestructura de nuestra organización. Y eso quiero mostrarles también acá, porque es un elemento fundamental. Debemos saber quiénes son esos invitados. Porque cuando nuestros usuarios se ponen a invitar a gente a esta fiesta o a esta empresa, lo importante y lo que pasa físicamente, cuando alguien invita a alguien, probablemente le pase una tarjeta de tu organización para entrar al edificio, ¿cierto? Pero además de la tarjeta, esa tarjeta está registrada en alguna parte. Entonces, lo que me ha sucedido mucho últimamente es que las organizaciones no saben dónde están esas tarjetas, saben que andan dando vuelta tarjetas de invitación, saben que andan usuarios dando vuelta, pero no saben quiénes son esos usuarios. Por eso, una de las cosas importantes es que ustedes definan de qué dominio vienen, quién autorizó, y si yo los puedo limitar, los puedo sacar esos invitados. Y eso lo vemos gracias a que hoy día, bueno, siempre ha estado presente en el antiguo Azure Active Directory, hoy día Microsoft Entra ID, lo podemos revisar, ¿ya? Y aquí lo vamos a revisar particularmente. Entonces, me escapo de SharePoint, vuelvo a mi administración del tenant, y para los que no sepan y no conozcan en detalle,
todas las opciones de identidad que parecen del mundo Azure, ustedes también las tienen acceso a través del administrador el portal de administración. Y me voy aquí a identidad. Y aquí voy a confirmar mi login con mi cuenta de mi tenant de desarrollo. Y fíjense en lo siguiente. Tengo mis usuarios, tengo mi configuración de usuario y tengo la posibilidad de ver todos los usuarios. Yo acá tengo todos mis usuarios propios de las pruebas de desarrollo. Vamos a hacer clic aquí. Se está demorando un poquito más, pero vamos a traer la lista. Y en esa lista, yo no solamente voy a tener a Juanito de Recursos Humanos, no voy a tener solamente a Luis de Administración, no voy a tener a Luciana de Finanzas, voy a tener a todos los usuarios, incluso a aquellos los invitados. Está demorando un poco más de lo normal, pero ahí ya vienen. Ahí ya vienen. Se veían los registros. Ahí está. Tenemos a Delta, a Alberto, a Alex. Pero fíjense que hay tipos de usuario, miembros e invitados. ¿Ya? Ese gran detalle. Y además, dicen que, ¿cómo fue el tipo de creación? Fue a través de una invitación. No fue alguien dijo, vamos a crear una tarjeta de invitación. No fue un administrador que dijo, vamos a crear una tarjeta de invitación. No, fue alguien en un sitio SharePoint, en un OneDrive, que invitó a un usuario externo y ahí se generó la cuenta. Eso también depende y también va a determinar una regla de su gobernabilidad. ¿Quién crea el invitado? ¿Lo puede hacer un usuario? ¿Él puede generar la tarjeta de invitación? Y puede pasar. Y ahí también voy con otros matices grises. Yo acepto invitados, pero la regulación de invitados, quien imprime la tarjeta de invitado para hacer un buen seguimiento es el área TI. Yo sé que los colegas del área TI van a decir, oh, más chamba para mí, más pega para mí, ¿ah? Más laburo para mí. Pero la verdad es que es una de las vías posibles, ¿ya? Si es que no quiero dejar tanta disposición. En mi caso, yo podría filtrar para que lo veamos con mucho mayor detalle. Por ejemplo, quiero filtrar el tipo de usuario. Voy a filtrar el filtro tipo de usuario, y acá igual a dejamos en invitado. Y aquí yo voy a ver todos mis invitados. Y dense cuenta de lo siguiente. ¿Son cuentas externas? Sí, son cuentas externas, pero son usuarios que son parte de mi organización. Entonces, tengo a Carolina su correo live, su cuenta Outlook. Tengo a Carolina su versión SPBox también. Tengo también a otras personas de SPBox y tengo mi cuenta email, si se fijan. Y tengo mi cuenta Outlook además. Y tengo mi cuenta SPBox en este dominio que es totalmente distinto. Entonces, son usuarios invitados que se generaron en el gran porcentaje de los casos, en el 100% de los casos, por invitación. Entonces, también, insisto, aquí depende mucho de la regla. Yo podría determinar no invitaciones desde el punto de vista del SharePoint, pero sí debo generar un procedimiento para que el administrador de la plataforma de EntraID diga, ¿sabes qué? Yo acá voy a crear el usuario externo. Y acá voy a crear la cuenta de tal persona, que es una cuenta externa a la organización. Este va a ser su nombre y va a tener sus propiedades. ¿Puede ser? Y yo lo agrego y es parte de la compañía. ¿Y puedo compartir con él? Sí, porque recordemos, y disculpen que me vuelva un poco, porque además yo puedo determinar en la administración de las invitaciones de SharePoint en el uso compartido que yo no dejo, obviamente, solamente usuarios no y existentes. Pero si yo lo dejo acá, dejo solamente existentes. Por lo tanto, el administrador puede crear mi invitado y yo lo puedo invitar. Pero yo ya no tengo la tarjeta o no tengo la impresora que hace las tarjetas para invitaciones. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos van a la par. Insisto, esto no es para que se aprendan de memoria todo esto, pero es para que se sensibilicen estos matices, estos grises. No es simplemente cerrar la puerta y no dejar a nadie entrar. Yo necesito visitas, pero probablemente yo no quiero visitas a las 3 o 4 de la mañana. Quiero visitas en mi casa, ojalá fin de semana, cuando yo esté en casa y no esté trabajando, por ejemplo. ¿Ya? Regulamos, gestionamos ese gobierno, ¿ya? Que vamos a definir. En ese sentido, lo que estamos viendo acá,
de trabajar con los usuarios en Entra ID va a permitir eso. Además que podemos agregarles propiedades, vamos a poder identificarlos muy claramente, vamos a poder hacer asignaciones de roles incluso, de tal manera que son usuarios invitados, son partners con los cuales yo trabajo adecuadamente, pero los regulo. Pero obviamente existen estados de evolución de esta gobernabilidad de acceso compartido. ¿Ya? Eso por un lado, si se fijan, es mucho ahí que tenemos que cuestionarnos. Pero hay otra parte también, la clasificación. ¿Cómo yo vigilo la integridad de los documentos sensibles? Porque también tiene que ver con los invitados, puede ver dentro de la organización. ¿Cómo controlo la integridad? Bueno, para eso tenemos varias formas de generar a la práctica esta política de gobernabilidad. Por ejemplo, una política escrita puede decir, debo tener control de toda la información que tenga que ver con los datos personales de las personas de mi organización o de los clientes. Por lo tanto, voy a vigilar ciertos documentos donde existan estas palabras o donde existan estas expresiones. Tal como ya en el portal de cumplimiento existen algoritmos que me permiten detectar, por ejemplo, números de tarjeta de crédito y levantar alarma, etiquetarlo, generar política de retención, también puedo generar yo clasificaciones que me permitan detectar eso. ¿Ya? Y una de las que yo quiero declarar aquí particularmente, que es un clasificador que la voy a transformar en una política de prevención de pérdida de datos, DLP, es, por ejemplo, relacionado con las personas, los datos de las personas. ¿Ya? ¿Quién puede administrar esa información sensible? ¿Quién la puede ver? ¿La pueden ver todo el mundo? ¿La pueden compartir? ¿Alguien podría compartir esa información si se etiquetó como esa clasificación? ¿Y dónde está esa información sensible? Es algo que podemos hacer a través del portal de cumplimiento Purview de Microsoft 365. ¿Ya? Y vamos a verlo a la pantalla, que es lo importante. Volvamos a obviamente, nuestro home de administrador de Microsoft 365. Ya nos vamos a ir de simplemente ir a SharePoint y nos vamos a ir a cumplimiento. Este portal buenísimo, que tiene muchas herramientas, es mucho más de lo que yo les voy a mostrar, tiene la posibilidad de generar ciertos catálogos de clasificación de datos o classifiers, ¿ya? Que permiten identificar ciertos patrones. Y estas etiquetas, que yo le voy a dar un nombre a esta etiqueta, ¿ya? Y de hecho lo voy a hacer como tipo de información confidencial, existen muchos, ¿ya? Y ahí están los que yo les comentaba, por ejemplo, dentro de las dinámicas propias de las regulaciones de países, están algo que tenga la tarjeta de crédito, algo que tenga la licencia de conducir, y existen por países, existen muchos, ¿ya? Pero yo podría crear los propios. Ojo, puede ser algo súper elaborado. No me interesa generar un algoritmo avanzado que detecte el número de seguridad social. No, me interesa cuando existan palabras determinadas. ¿Para qué? Para hacer un ejemplo lo más práctico y rápido posible y vean el potencial. En la situación de negocio, me interesa, por ejemplo, que sepa detectar cuando una palabra tiene en los nombres, por ejemplo, AFP, las siglas AFP. En Chile son las administradores de fondos de pensión. Que probablemente si un documento tiene esa regulación, a menos que tenga un cliente AFP, tiene que ver con un dato personal. O ISAPRE, que es el Organismo de Salud Previsional en Chile. O el RUT, que es el Rol Único Tributario, que es el identificador de las personas. Entonces, yo quiero identificar las palabras. Y yo podría crear un tipo de información confidencial. Y la voy a crear, ¿ya? Y a este tipo le voy a dar un nombre. Y le voy a llamar como datos personales. Y le voy a llamar Chile. Datos personales de Chile para hacerlo más cercano a lo que yo conozco, ¿ya? Digo, ok, vamos a crearlo. Voy a crear una descripción. Y voy a repetir lo mismo para ahorrarnos esa descripción que ustedes ya la entienden. Y obviamente, si yo quiero identificar un patrón dentro de un documento, lo primero que tengo que definir es eso, el patrón. Y el patrón pueden ser varias cosas, ¿ya? De hecho, el nivel de confianza voy a determinar que sea de confianza alta.
¿ya? Y puede ser una expresión regular, o sea, ustedes podrían buscar un algoritmo rápido, después nos vamos a ayudar con Copilot, con esta cosa. Hoy día con ChatGPT o con alguna otra herramienta, una expresión regular que me identifique la nomenclatura del root, o el identificador de AFP, o el identificador de ISAPRE. Puede ser. Un identificador de tarjeta de crédito. Ya existen eso. Pero, por ejemplo, acá, para hacerlo más fácil, es, por ejemplo, una lista de palabras clave. Entonces, yo, por ejemplo, quiero decir que, ¿cuál va a ser el ID? Voy a decir que son datos personales. Bueno, le voy a dar ese nombre nada más. Datos personales. Voy a repetir el nombre del clasificador. Y quiero identificar que cuando tenga la palabra root, o cuando aparezca algo de la palabra ISAPRE, o cuando aparezca algo de la palabra FP. Estoy usando palabras para usar una expresión regular, pero ustedes podrían usar sus expresiones regulares. Ya, en un grupo puedo distinguir los mayúsculas de minúsculas, no distinguir, y en otro sí con distinción. Puede ser, voy a, por ejemplo, acá declarar que root sea distinguido con mayúscula, puede ser. Que tenga coincidencia de palabra, coincidencia de cadena, voy a dejar coincidencia de palabra solamente, que es lo más sencillo y lo más rápido. Detección de elementos principales auxiliares en 300 caracteres, hasta que la detección se refiere, si esto se alarga mucho, yo digo en cualquier documento. Todavía no declaro dónde lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Alguna comprobación adicional? No, quiero hacer una creación rápida de un classifiers para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Lo creo, nivel de confianza lo determiné como alto y estoy creando el clasificador. Ojo, lo único que estoy creando, para que entendan la analogía, es creando el timbre. El timbre dice, el timbre va a timbrar cuando encuentre un documento con estas palabras. No lo pongo en operación todavía. ¿Dónde lo voy a colocar en operación? En operación lo voy a colocar con una política, ¿ya? Y esta política la encontramos acá en directivas. Y voy a generar una directiva, que hay muchas, insisto, este portal de Preview es fantástico, pero es para un evento completo de Preview. Voy a generar una política o directiva de prevención de pérdidas de datos. Y aquí viene la magia. Porque aquí yo declaro directivas donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero crear una nueva directiva que se llame, va a ser totalmente nueva. ¿Ya? Siguiente, una directiva personalizada, se llama Datos Personales Chile. Ojalá ustedes tengan una nomenclatura, por ejemplo, para declarar sus directivas. Voy a colocar mi nomenclatura, no me obliga a la descripción. Continuamos. Unidad administrativa. ¿A dónde lo quiero aplicar? ¿Ya? Dejemos el directorio completo. Pero adicionalmente, aquí va donde se hace más interesante. Quiero vigilar todo, los correos electrónicos, los adjuntos a los correos electrónicos. Quiero la mensajería de chat, los diferentes repositorios locales que tengamos vinculados a nuestro tenant. Para no serlo tan complejo, la verdad que yo puedo decidir alguno de ellos, y lo mejor de todo, que cuando yo termino alguno de ellos, también puedo determinar qué sitios en particular, en el caso que esté determinando sitios SharePoint. Y podría definir que estoy excluyendo o que estoy incluyendo. Y puedo decir, ¿sabes qué? De los sitios SharePoint me interesa elegir alguno. ¿Ya? Entonces yo tengo que agregar la URL o empezar a buscarlo. Y por ejemplo, me interesa que el sitio Administración y Finanzas sea el sitio específico donde yo voy a aplicar esta política. Y listo. ¿Ya? El único detalle de las políticas es que las políticas tienden a demorarse un poco en aplicar. ¿Ya? Vamos a crear y personalizar la política, porque finalmente digo, listo, ya sé dónde. Pero ¿qué hago? ¿Qué va a hacer esto? Va a crear una regla de DLP. Y la regla de DLP va a decir qué voy a hacer con ese documento. Y aquí hay muchas acciones. Por ejemplo, restringir el acceso y cifrar el contenido. Fantástico. O sea, determina inmediatamente una acción. ¿Ya? Podría bloquear todo. Por ejemplo, en acciones podría bloquear a todas las personas externas. Fantástico también. Podría solo a las personas que se les ha conseguido acceso al contenido a través de cualquiera con el vínculo, el anónimo, también podría hacer. O bloquear a todos. Y aquí es donde empezamos a tomar decisiones de los grises. ¿Ya? No estamos cerrando completamente las puertas, tampoco estamos dejando las puertas completamente abiertas, pero estamos determinando un gobierno documental en nuestro Microsoft 365.
Quizás lo más importante de esto, podemos seguir agregando más condiciones, grupos de condiciones. ¿Ya? Esta regla la vamos a llamar datos P, para que tenga un nombre, y podría determinar varias otras cosas, pero en realidad hoy día lo que me interesa, por ejemplo, además, enviar una alerta cada vez que una actividad coincide con la regla. ¿Ya? Y guardar. Creo que me falta algo. Sí, me falta... Ah, me falta la condición. Que el continúe incluye. Ya puedo agregar una condición. O que el contenido se comparte desde Microsoft 365 y se comparte con usuarios fuera de la organización. Esa además podría ser una condición adicional. ¿Ya? O en mi caso, para aplicar el classifier que tenía antes, vamos a agregar esta otra condición, que el contenido incluye, y aquí vamos a agregar una clasificador o una etiqueta de confidencialidad o un tipo de información confidencial. Y acá busco, ¿se acuerdan cómo se llama? Datos personales, me parece. Busquemos. Datos personales Chile. ¿Ya? Aquí la coincidencia. Aquí es donde yo hago el match. Digo, todo lo que diga datos personales Chile, o sea, que venga con ese timbre, va a tener este comportamiento. ¿Ya? Y, no, sabes que esta regla no es suficiente. Me es suficiente con eso. ¿Ya? Y va a ser mi grupo predeterminado nada más. Por lo tanto, el contenido que incluya los AFP, ISAPRE o root dentro del contexto de su archivo va a hacer esto. Y guarda. Ahora sí va a guardar. Me falta ese pequeño detalle. Y aquí echamos a andar la política. Y yo podría ejecutar la política, la puedo activar la directiva inmediatamente, a modo prueba, dejarla desactivada porque me voy a poner de acuerdo con mis colegas primero. No, en este caso la voy a activar directamente y la envío. Y en este momento se empieza a activar la política. ¿Ya? Ahora, las políticas toman un tiempo. ¿Ya? Ahí me faltó, es una que me falta, pero es parte de la condición, que se me fue ahí una condición. Pero la política yo la podría dejar como desactivada por ahora. O la vamos a ejecutar en modo prueba. Vamos a ver si... Pero más allá de eso, porque ya vieron la estructura, me interesa que vean, y la puedo comprobar antes de que comience a operar, porque aquí me está faltando una condición. Sí, en el mismo portal de Purview, para que probemos si funciona nuestro timbre, quiero que veamos lo siguiente. Cuando yo voy a ver los tipos de confidencialidad, de información confidencial, y aquí vamos a buscarlo particularmente, yo podría comprobarlo previamente. Tengo uno de salud previamente hecho y voy a ir a modificar este. Podría ir a modificarlo o lo puedo probar. Y fíjense en lo siguiente, sin darme antecedentes, porque eso es importante en el compliance, sin darme antecedentes de todo lo que ocurre en el documento, y eso es lo que me va a mandar el alerta del preview, yo le puedo cargar un archivo. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a entregar un archivo que va a tener algo de información, y le digo, comprueba, probemos. Y me va a decir, mira, encontré estas palabras, ISAPRE, FP, AFP, y las encontré en todas sus coincidencias. A ver, probemos otro, para que no pensemos que estamos probando ese documento. Por ejemplo, voy a probar este, que es un documento legal chileno, de verdad. Y ese, obviamente, va a encontrar solamente uno porque hay una identificación de una empresa que tiene un root determinado. Por lo tanto, encuentra las coincidencias root y cuántas veces las encontró en el documento. Ahora yo podría, me está entregando los resultados de todo. No, también tengo un documento de prueba, porque eso es importante, que ustedes tengan documentos de prueba. Por ejemplo, acá tengo un documento que yo sé que no tiene ninguna de esas palabras, pero que es un documento más corporativo, que no tiene que ver con información personal. Y me va a entregar esta opción. No hemos detectado información confidencial. No detectó el algoritmo de la expresión lógica o las palabras que yo agregué. ¿Ya? Entonces, el clasificador, junto con nuestra directiva de prevención de pérdida de datos, donde, por ejemplo, acá yo ya tengo alguna creada, ¿ya? Por ejemplo, Dirección de Datos Personales Chile, son políticas que nos van a ayudar a esto. Y es fundamental entender eso. Me queda súper poquito tiempo, y acá sé justo.
Voy a tratar de ir recorriendo algunas preguntas. ¿Cuántos usuarios Aquí puede tener? tienes en el chat, sí. Nos pregunta Margarita que cuántos usuarios, que si los que quiera, si hay límites, usuarios invitados puede tener en su tenant, me imagino. No hay límite de usuarios invitados. No hay límite. Perfecto. Y nos pregunta que si puede tener ese usuario invitado doble factor de autenticación. Sí, por supuesto. Hay algo también en Entra ID que tú lo puedes considerar. Existen políticas, se llaman políticas de acceso condicional. No lo voy a entrar a ver porque es mucho más, pero puedes buscarlo. Y en las políticas de acceso condicional tú puedes determinar incluso que cuando entre, y ahí buscas tu coincidencia, cuando entre a un sitio de SharePoint y sea un usuario invitado, que tenga múltiple factor para autenticar. Por lo tanto, sí, es posible y lo puedes también trabajar como una directiva de tu gobernabilidad. ¿Ya? Perfecto, yo creo que quedó clarísimo. Y nos preguntan cómo manejar la situación cuando la gestión documental me impacta directamente el negocio, la operación. ¿Cómo manejar situación cuando impacta el negocio? Es que va a depender del negocio. De ahí me es difícil poder responder como muy genérica la pregunta, pero estoy tratando de entender lo que... yo creo que tienes que ser capaz de sensibilizar cuál es tu límite de operación. ¿Qué es lo que necesita tu operación? ¿Tu operación necesita eh, compartir con todo el mundo? Y probablemente el área de TI se va a acercar contigo y te va a decir, mira, tenemos estas posibilidades. Hoy te integro un grupo de seguridad, o te dejamos un sitio de SharePoint, o delimitamos alguna cuenta de OneDrive para poder compartir. Yo creo que ahí eso es negociable. Pero tú tienes que sensibilizar. Tienes que sensibilizar lo que yo he tratado de hacer hoy día, de que tenemos que tener un gobierno, pero por tu lado tienes que sensibilizar de que necesitas eso para operar, porque te va a impactar. Y alguien podría decir, como lo dijo Juan hace un rato, ¿cómo lo hago para que no sea ¿qué pasa con la agilidad? Si esto te impacta en la agilidad, hay algún gerente que va a tener que tomar la decisión. ¿La seguridad o la agilidad? No, me impacta en la agilidad. ¿Cuánto te demanda? Me demanda 6 horas al mes. ¿Cuánto me significa la compañía eso? Ah, eso significa tantos dólares. Ahí el gerente va a tener que tomar una decisión. Pero tienen que ser datos concretos. Si tú dices que te está impactando, tienes que decir, y yo te invito a generar, ¿qué proceso? ¿Qué actividad te impacta? ¿Cuánto te impacta productivamente? ¿Horas? ¿En dinero? En ti está la posibilidad de sensibilizar ese impacto. ¿Ya? Para ir cerrando y agradeciendo tiempo, la gobernabilidad es mucho más que estos fundamentos que hablábamos acá. Es, es, es almacenamiento, es seguridad, acceso condicional, les comentaba antes. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitados a que sigan trabajando en eso, que tomen esto como un pie de partida para que lo comiencen a hacer, porque créanme que es necesario. Porque si no, en el mediano plazo va a significar un retrabajo de todo lo que van a tener que hacer. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos. Les dejo aquí también nuevamente mis redes para si se quieren comunicar conmigo, algún correo, algún mensaje, totalmente disponible para sus dudas. Muchas gracias, Fernando, y a todos los organizadores por invitarme nuevamente a esta nueva versión.